días, hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a ir al Salmo 113, versículo 1. Podemos ir a la Biblia, que es donde se encuentra, ¿no? Dice: alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Dice en el 2: sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta que se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Vamos a otra versión, en la versión Dios habla hoy, y empieza y dice en el 1: aleluya, siervos del Señor, alaben su nombre. Bendito sea ahora y siempre el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor del oriente al occidente. Como vemos en el Salmo, nos está diciendo cómo debemos estar siempre alabando al Señor, ¿no? Todo el día. Cuando estás trabajando muchas veces se te presentan circunstancias y problemas, ¿no? Pero es bueno de poner tu corazón en sintonía con Dios, ¿no? Para que puedas saber que lo estás alabando en ese momento. Y ese problema empieza a difuminarse. ¿Alguien le ha pasado eso? Amén. Cuando tú... Sí, porque en el ambiente, si nos damos cuenta, cuando tú entras a un sitio, hay un ambiente espiritual en ese sitio. Y hay personas que quieren que las cosas haya guerra, que haya disensión. Pero cuando tú alabas al Señor, el Señor toma el control de ese momento y todo se disuelve. Y dice en el 2: bendito sea ahora y siempre el nombre del Señor. Ahora, en este momento, y más tarde, y después, y por la tarde. Siempre sea el nombre del Señor alabado. Dice en el 4: alabado sea el nombre del Señor del oriente al occidente. Dice en el 4: el Señor está por encima de las naciones, su gloria está por encima del cielo. Amén. Lo confesamos. Que siempre tenemos que estar alabando al Señor. Siempre tenemos que estar dándole la gracia y la gloria solamente a Él. Si vamos a otra versión, en la versión viviente, dice: alabado sea el Señor, sí, alábenle, oh siervos del Señor, alábenle el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y para siempre. Casi siempre dice lo mismo, no tiene una traducción muy diferente a la otra. Nos está diciendo la misma cosa. Dice: en todas partes, del oriente al occidente, alaben el nombre del Señor. Vamos a alabar esta mañana el nombre del Señor. Vamos a poner nuestro corazón de acuerdo a Él, a lo que Él nos pide. Y dejemos que Él nos hable dentro de nuestro corazón. Y dejemos a un lado todo lo que nos ha rodeado en esta semana. Si han sido problemas, si han sido dificultades, si han sido caminos de piedra, que Dios lo pueda allanar. Deja al Señor que le allane tu camino. Amén. Porque muchas veces nos quejamos y decimos: Señor, no podemos más, no. Pero tú estás dejando que Dios haga la obra, que Él coja y quita todo lo que te está estorbando. O muchas veces queremos hacer que el Señor haga todo, pero tú tienes que hacer también tu parte. Yo tengo que hacer mi parte, para que las cosas funcionen como Él nos dice. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias. En esta mañana, Señor, ponemos nuestro corazón hacia ti, Señor, y que todo lo que hagamos, Padre Santo, sea de acuerdo a ti, Padre. No pongamos la mirada en cosas, Señor, de esta tierra, como dice en Corintios, Señor. Poner los ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra, donde tú estás allí, Señor. En la tierra son efímeras y son pasajeras. Nos llenan la vista y nos estorban la visión hacia ti, Señor. Te damos la gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a alabarle a Él libremente. No te importe quién pueda ver a tu lado ni a otro lado. Levanta tus manos si lo sientes. Y si no lo sientes también. Porque muchas veces el cuerpo no quiere hacer nada. Quiere estarse tranquilo, que no lo molesten. Quiere estarse relajadito ahí y que no le den el follón.
manera te digo, levanta las manos a Él y verás como todo lo que te rodea te va a cambiar. Amén. Cargas de tu vida.
razón de mi existir. Pertenecemos a ti, Señor. Entramos a ti, Señor. Sin mesura. Aleluya, aleluya, Señor Jesús, aleluya. En tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé y encontrar en ti la razón de mi existir. Hay una razón, Señor, es tu Jesús. Aclamamos tu nombre, aclamamos tu nombre. Sí.
Dios del universo redentor, tú eres Dios, mi Salvador, Cristo Señor. Dale mi amor y todo lo que soy, haz tu obra en mí, te daré mi amor y todo lo que soy, haz tu obra en mí. Te daré mi amor y todo lo que soy, haz tu obra en mí. Te daré mi amor y todo lo que soy, haz tu obra en mí. Te amaré, mi vida tú eres fiel. Te amaré y cada día cantaré. Te doy mi ser, en mi vida tú eres fiel. Te amaré y cada día cantaré. Grande y poderoso vencedor, Dios del universo redentor, tú eres Dios, mi Salvador, Cristo Señor. Exaltamos tu nombre, exaltamos tu nombre. Sí, Jesús. Aleluya, aleluya. Sí, Jesús. ¿Puedo decir aleluya? Aleluya. Sí, Jesús. Señor de nuestras vidas, es poderte adorar en espíritu y verdad. La vida en esta vida, reflejarte más y más este mundo, ser la luz. Y tocar tu corazón, demostrar lo mucho que te amamos.
se prepara Tatiana. En esta semana, hace un inciso que va de acuerdo con esta canción. Estamos hablando en casa, cuando estuvo predicando Raúl, lo que decía de los jóvenes, ¿no? Cómo estaba ese anhelo, ¿no? Por la presencia de Dios. Y yo les decía a ellos, yo lo he vivido, ahí en Sierra Espuña, ¿no? Cuando se manifestaba el Espíritu, se caían todos, uno digo con la cabeza en una puerta, y pensamos que se había matado, pero no se mató. Dios estaba ahí, ¿no? Caía unos por aquí, otros por allá. Y muchas veces nos pasa una cosa, que cuando se manifiesta de verdad la presencia de Dios, muchos se asustan. Muchos dicen, ¿qué está pasando? Y no es que me lo han contado, lo puedo decir que es verdad porque yo estaba ahí. Amén. Y manifestarse un demonio, porque ¿sabéis que los demonios existen? Pensamos que el Evangelio es todo de color de rosa, ¿no? También se manifiestan los demonios. Y también quieren hacerse protagonistas y quitarle la gloria a Dios. Pero no lo vamos a hacer, no lo vamos a dejar. Amén. De salir corriendo una persona hacia una baranda, una barandilla, y tener que cogerlo, porque si no se caía abajo y había como 2 pisos, ¿no?
así. Quiero decir esto para que nos pensemos que el Evangelio no es venir a la iglesia solo, el Evangelio es todo, es una vida, es como tú vives, ¿no? Es como tú puedes pensar, qué bonito la reunión, qué bonita la alabanza, todo ahí tocando, pero hay un después, hay un detrás, que es donde está el Espíritu Santo, y cuando se manifiesta, vemos lo que Él hace, cómo la gente es transformada, que de eso se trata. No se trata de hacer la cosa por hacerla, sino para que esa semilla que se siembra dé su fruto. ¿Amén? Eso era el inciso que quería hablar. Amén. 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 Buenos días, mis hermanos, que Dios les bendiga. Como dice nuestro pastor, ¿estamos con gozo o no? Amén. Yo me he levantado con gozo. Yo me he levantado con mucho gozo, dando gracias a Dios. A pesar de las dificultades y las cosas que nos rodean, pues estamos de pie, como unos soldados que tenemos que ser. Vamos a presentar la ofrenda una vez más y, como siempre, hermanos, pues nos ponemos de pie para leer la palabra Salmo. Primera de Salmo. Sí, sí, Salmo 1. Salmo 1. No pasa nada, hermano. El que sabe la palabra lo entiende. Amén. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie, como siempre vamos a leer con la palabra, con excelencia para nuestro Señor, porque no nos olvidamos que Él es todo lo que tengamos que hacer con excelencia para Él. Cuando me dicen que lo tengan, me dicen amén. Es una palabra. Padre Santo, Señor, te damos gracias, Padre, una vez más, Señor, porque tú nos tienes aquí, Señor, todos reunidos, Señor, como el cuerpo de Cristo, Señor. Y también te pedimos, Señor, por aquellas personas que están en sus hogares, que no han podido venir, Señor, donde quiera que ellos estén, Señor, que ellos compartan con nosotros también la palabra, Señor. Que ellos también, Señor, en el lugar que ellos estén con nosotros, Padre, compartiendo tu palabra y todo lo que nosotros hacemos para darte la gloria y la honra a ti, Padre. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová se deleita. Disfruta. Sí. En su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto en tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así a los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Siempre les he dicho, hermano, les he aconsejado, como mi pastor me ha dicho, que los salmos y los proverbios dan mucha enseñanza, aunque en verdad toda la Biblia da enseñanza, cada palabra, cada coma, pero siempre hay una palabra para nosotros cuando estamos viviendo tiempos, dificultades, aflicciones, y es bueno meditar en su palabra. Padre Santo, Señor, gracias, Señor, por esta palabra que hemos leído, Señor. Ahora nos disponemos, Padre, a ofrendarte, Señor, como lo hacemos siempre, Padre, porque no solamente es un domingo, Padre amado, sino todos los días de nuestras vidas, Señor, cada minuto, cada segundo, Señor, y así mismo, Señor, ayúdanos a hacer una ofrenda grata a tus ojos, Señor, porque también somos ofrenda para ti, Señor. Queremos ofrendarte, Padre Santo, en nuestra vida, todo, Padre, todo lo que hay en nuestros hogares, Padre amado, Señor, porque sabemos que tú nos guardas, tú nos cuidas, Padre, Señor. Tú siempre estás con nosotros, Padre, aún muchas veces, Señor, fallándote, Señor, tú estás con nosotros, Señor. Amén.
pasando alrededor de nuestra vida, que vamos a seguir continuando luchando, vamos a seguir, y que pongamos primero a Él, siempre, hermanos, primer lugar a Él. Sé que nosotros dependemos del trabajo, porque tenemos que sustentarnos, hermanos, pero siempre sabemos, como dice en su palabra, que si ponemos a Él en primer lugar, todas las cosas son, quizás ya lo habrán escuchado, dirán, hermana, y eso ya lo sabemos, pero sabemos muchas cosas, pero no lo hacemos. Lo digo por mí, hermano, porque veo mucha necesidad que hay, pero no necesidad de alimento carnal, sino espiritual. Y que nos levantemos, hermanos, y siempre lo seguiré diciendo, que cada uno de nosotros nos sigamos levantando, ayudando a los hermanos, aunque sé que no nos podemos abrazar porque por todo esto que está pasando, pero que llamemos, hermanos, porque sigo diciendo, sigo enterándome que hay hermanos que necesitan de un abrazo, de una llamada. Dios nos va a pedir cuenta, hermanos, y yo me incluyo. Dios nos va a pedir cuenta de todos aquellos hermanos que nosotros conocemos, que sabemos su situación, que quizás no podemos ayudarlo, quizás económicamente, pero decirle, hermano, Dios te ama, estamos aquí con usted, en las pruebas, en todo lo que ellos estén pasando, que sepan que estamos con ellos. Vale, hermano, y eso no estoy acusando a nadie, lo digo por un sentir que tengo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios es bueno. Amén. Eternamente bueno. Porque todo lo relacionado con Dios es eterno. Su amor no se acaba. ¿Por qué? Porque es eterno. Pablo ya lo dice en 1 Corintios 13. El amor verdadero, el amor ágape, el amor incondicional, nunca deja de ser. O sea, nunca se termina. Hoy en día las parejas dicen, se nos ha terminado el amor, he dejado de amarte y por eso me voy, te dejo. A la luz de la palabra de Dios, ese amor no es el amor ágape, el amor auténtico, el amor que Dios nos tiene a nosotros y que también nos exige a nosotros que tengamos hacia los demás. Es importante que entendamos esto. Bueno, es un gozo estar de nuevo con vosotros, un domingo más, celebrando el Día del Señor, con gozo, con alegría. Me da gozo veros, que de vez en cuando os veo tristes, pero no sé, esta mañana parece que veo otro ambiente, otro ánimo en vosotros, y eso es bueno. El Señor, el gozo del Señor tiene que estar siempre en nuestro corazón. Y claro, lo que hay en nuestro corazón tiene que ser reflejado en nuestra cara, ¿verdad? Dicen que hay un refrán, no sé cómo dice, que lo que hay en tu corazón se refleja en tu rostro. Si estamos tristes es porque nuestro corazón está triste. Por eso debemos agarrarnos al gozo del Señor, esa alegría en el alma que debemos tener y debemos transmitir a los demás, todos los que nos llamamos creyentes. Bueno, quiero retomar, después del domingo pasado con la visita de nuestro hijo, hoy quiero retomar el tema que comencé la semana anterior, que lo titulé Agua Viva, agua que produce vida. Y quiero hacer un pequeño repaso para ponernos al día, aquellos que andéis un poco despistados y se os olvidan las cosas. Quiero hacer, digamos, un repaso de lo que hemos visto sobre este tema. Se planteaban las siguientes preguntas. ¿Tienes sed? Tatiana ha dicho que hay una necesidad, ¿verdad?, de movernos, de buscar ayudar a los demás, de buscar la palabra de Dios que nos guía, que nos enseña. Para eso necesitamos tener sed de la palabra. Es importante tener sed. También es preguntarte, ¿tu sed es realmente la sed verdadera? La sed que nos lleva a desear esa leche espiritual sin adulterar,
que es la palabra de Dios. Otra pregunta es, ¿de qué tienes sed? ¿Tienes sed de tus, digamos, enfoques, de tu vida, de tus deseos? ¿O tienes sed de servir a Dios como Él quiere y como Él desea que lo hagamos? Y por último, ¿de qué agua estamos bebiendo? Jesús, como vamos a leer, digamos, los versículos base de esta meditación, Jesús promete agua viva, agua que produce vida verdadera. Es una promesa del Señor. Y esa promesa, claro, está condicionada a que nosotros hagamos nuestra parte, que vamos a ir viendo, ya estuvimos viendo algo. Esa base está en Juan capítulo 7, en los versos 37 al 39. Dice, el último día de la fiesta, recordemos que el último día de la fiesta era el día más importante de la fiesta. Dice, Jesús se puso en pie, o sea, dio un paso hacia adelante y dijo a gran voz, o sea, gritó a la gente, a la multitud, todo el que tenga sed puede venir a mí. O sea, no hace excepción de nadie, sino demanda tener sed. Si tú tienes sed, ve a Jesús. Y Jesús te va a saciar de esa agua viva, de esa agua verdadera. Luego dice el verso 38, todo el que crea en mí puede venir y beber. Si tú crees que Jesucristo es la verdad, si tú crees que Jesucristo es el camino, si tú crees que Jesucristo es la vida auténtica y verdadera, ve a Él. Él te hace un llamado extraordinario, un llamado tremendo. Es Jesús quien nos hace ese llamado, no es perico de los palotes, como se suele decir. Es el propio Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad encarnada en la figura de Jesucristo, hecha carne. Esa persona, esa Dios que es Dios, Jesucristo es Dios, te está haciendo una tremenda invitación. Ven a mí. Si quieres que tu sed sea saciada, tienes que moverte, tienes que hacer algo, tienes que ir a la fuente verdadera. Y en el versículo 38 añade, todo el que crea, como he dicho, en mí, puede venir y beber. Pues las Escrituras declaran que de su corazón, de su interior, de su espíritu, van a brotar ríos de agua viva. Y en el verso 39 da una explicación de lo que realmente Jesucristo quiere decir con esto. ¿Qué quiere decir con la expresión agua viva? Se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en Él. Pero claro, el Espíritu aún no había sido dado, porque Jesús todavía no había entrado en su gloria, no había cumplido con su misión totalmente y no había sido glorificado por el Padre todavía. Como he dicho, hay unos condicionantes, hay unas condiciones necesarias que nosotros debemos hacer para recibir esa agua viva que Jesús promete y que produce vida y vida en abundancia. Primero es la necesidad, es algo, yo diría más que necesidad, la obligación de tener sed. La sed es un deseo ardiente, es un apetito ardiente de sentirse saciado de alguna cosa, no solamente de agua, sino de cualquier otra cosa. Ese apetito solo se sacia yendo a la fuente, y yendo, en nuestro caso, a la fuente verdadera, que es Jesús. Todo, dice, no excluye a nadie. Todo aquel que tenga sed debe venir a mí. En Mateo 5:13 Jesús también dijo, vosotros, se refiere a nosotros, la Iglesia, sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, o sea, si pierde su sabor, si pierde sus cualidades, ¿con qué será salada la tierra? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada, pisoteada por los hombres. Antiguamente, y hoy todavía en algunos sitios, cuando la sal perdía su sabor, cuando la sal era una sal
que había que tirarla, le daban una utilidad que era echarla al lado de la carretera donde había hierbajos, la extendían sobre la hierba y la pisoteaban para que la hierba se secara. Ahí es a lo que se está refiriendo Jesús con la sal que pierde su sabor, que pierde su esencia, que pierde sus condiciones, es tirada para producir muerte. ¿Os dais cuenta? La sal que no vale produce muerte, se seca la hierba. Entonces, esto es profundo, pero es lo que Jesús está transmitiendo aquí. La sal verdadera, la sal que no ha sido, digamos, desvanecida, tiene las siguientes propiedades: produce sed, conserva y evita la descomposición y la corrupción. Nosotros, como Iglesia verdadera de Jesucristo, debemos también tener esas tres cualidades o propiedades. Con nuestra predicación y conducta debemos propiciar en el incrédulo, en la persona que no cree todavía, esa sed por Cristo y su palabra. Es una de nuestras obligaciones. La segunda es que debemos conservar la esencia de la palabra de Dios, que es la doctrina que Jesucristo les enseñó a sus apóstoles y que ha ido transmitiéndose de generación en generación, y debemos cuidar de que nadie nos la adultere. La Iglesia debe conservar la palabra que Jesucristo predicó. A lo largo de los siglos ha habido muchas sectas, muchos falsos maestros, falsos cristianos, falsos apóstoles, falsos ministros que han desviado, que han adulterado la palabra de Dios. Pero nosotros, la Iglesia verdadera, como la sal que dijo Jesús que somos, debemos conservar la palabra de Dios tal y como la predicó Jesucristo. Y en tercer lugar, debemos, con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, evitar la descomposición y la corrupción que hoy nos está tocando vivir. Hoy no se respeta nada, se están perdiendo toda la moral, toda la ética que hemos aprendido de nuestros antepasados. Estamos comportándonos, los seres humanos se están comportando como si fuesen animales o incluso a veces peor. Y como Iglesia verdadera no debemos acomodarnos a esa manera de vivir. Debemos detectar y debemos contrarrestar con nuestra vida y nuestro testimonio esa manera de vivir que va en contra de la palabra de Dios, que está destruyendo a nuestros jóvenes. Ya no se valoran los principios éticos de la vida. Se han aprobado leyes, ya están aprobadas del aborto. Se protege al niño cuando ha nacido, supuestamente, pero no se protege al niño, que sigue siendo niño y un ser humano, en el vientre de la madre. Eso es una aberración total. También se ha aprobado la eutanasia, con distintos conceptos aparentemente buenos, pero que detrás lleva su tela marinera. Que yo digo, debemos como Iglesia cuidar y cuando nos pregunten, decir lo que la palabra de Dios dice con respecto a todas estas aberraciones que se están cometiendo. La segunda condición que estudiamos es la necesidad. Si uno tiene sed, va a la fuente, ¿no? Es algo que debe hacer, debe haber una motivación en nosotros. Si tú tienes sed porque has corrido, has hecho deporte, has trabajado y necesitas beber agua, ¿qué haces? Vas rápidamente a donde se encuentra el agua y sobre todo si es agua fresquita, ¿verdad? Necesitamos ir, un acto de nuestra parte, algo que tenemos que hacer nosotros. Primero el deseo, la sed, y luego ir a Jesús para poder saciar nuestra sed. Ir a la fuente implica, por tanto, un movimiento que nos toca hacer a nosotros. Si realmente tenemos sed de Dios, que ese es el problema, que a veces tenemos sed, incluso la mayoría o muchos cristianos tienen sed de otras cosas y tienen, digamos, algún tipo de sed, pero muy atrás de Dios. Y nuestra prioridad tiene que ser Dios.
porque Él es el que nos va a marcar a través de su palabra, porque el agua en la Biblia representa la palabra de Dios. Cuando nosotros bebemos del agua pura, sin adulterar, eso nos produce vida, y una vida real y auténtica. El que está realmente sediento, hermanos, se mueve en busca de ese agua que calme su sed. Por eso la pregunta, ¿tienes sed? ¿Tienes sed de Dios? ¿O nos hemos convertido en religiosos que supuestamente tenemos sed de Dios los domingos, cuando nos toca ir a la iglesia, porque algunos tampoco vienen todos los domingos, les toca cada 15 días, y no, yo como una vez cada 15 días? Esas personas no tienen sed. Esas personas tendrán sed, pero de otras cosas. No le damos la prioridad que debemos darle a Dios, a buscar esa agua diaria. No solamente aquí en la iglesia, en la congregación, sino en casa. Cada día debemos ir a la fuente y beber de esa agua limpia, pura, meditar, profundizar, escarbar en la palabra de Dios, para que esa palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, nos sea revelada en nuestro espíritu y podamos andar de una forma correcta. A veces somos necios, nos falta sabiduría, porque priorizamos cosas que deberíamos dejar atrás y poner por delante la prioridad verdadera, que es Dios como gobierno de nuestra vida. Si Él te rige, si Él te gobierna, es un privilegio, no es una carga. No es alguien que te va a subyugar de alguna manera a que hagas las cosas que tú no quieres hacer. No, Dios no es así. Dios permite, te dice cómo debes comportarte, cómo debes andar por esta vida, pero la decisión es tuya. Jesús dijo, venid a mí si tienes sed. No les obliga, no les pone una pistola en el pecho a nadie. Por eso es algo nuestro, la necesidad de ir a la fuente si estamos sedientos. La parte de Dios la hace siempre, Él cumple su parte. Y solamente deja de cumplirse esa parte de Dios en nosotros porque nosotros no hacemos la nuestra, que es ir a la fuente. Todo aquel que verdaderamente tiene sed debe ir a la fuente. Si tú tienes sed de Dios, si tú tienes sed de la palabra de Dios, si tú tienes sed de que tu familia funcione, de que tu hogar funcione, tu matrimonio funcione, tus hijos funcionen, tienes que estar continuamente bebiendo el agua pura, que es la palabra de Dios. Porque Dios dice que te la va a dar y no te va a cobrar. Te la da gratuitamente si tú vas a Él. La tercera condición necesaria para recibir esa agua de vida que Jesús promete y que calmará nuestra sed es esa necesidad, esa obligación, como he dicho antes, de beber. Y aquí surge una pregunta que quiero que prestéis atención porque es importante. ¿Qué agua estamos bebiendo? Cuando uno está sediento, hay una urgencia de calmar la sed. Pero esa urgencia, esa precipitación por calmar la sed, te puede provocar ir a la fuente equivocada, cometer el error de beber en una fuente que tenga el agua contaminada. ¿Y sabéis qué produce el agua contaminada? Enfermedad. Enfermedad, en este caso, hablando espiritualmente, enfermedad espiritual. Pero hay aguas que incluso no solamente están contaminadas, sino que están envenenadas. Y el veneno ya va aún más allá de la enfermedad espiritual, conduce a la muerte espiritual. Y hay mucha agua envenenada por falsos ministros, por falsos siervos, por falsas llamadas iglesias de Jesucristo, que realmente son iglesias del mismo diablo, porque no predican, han adulterado el agua, han envenenado el agua verdadera. Y entonces, como tú tienes sed y deseas beber,
te recomiendo que tengas paciencia y que veas dónde está la verdadera agua sin contaminar. Como decía Pablo, buscar, desear el agua, la leche en este caso, que también simboliza la palabra de Dios espiritual, sin adulterar, sin contaminar. Hay muchas fuentes, pero no todas dan agua potable. Hay muchas fuentes, pero muchas dan agua contaminada y, como he dicho, incluso envenenada, que si la bebemos podemos enfermar e incluso morir. En el capítulo 4 de Juan vemos la contestación de Jesús a una mujer samaritana. En el versículo 9 dice: la mujer le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Los judíos con los samaritanos no se trataban, no se comían el chocolate, como se suele decir, de espaldas, no se llevaban bien. Entonces le extrañó a la mujer que era samaritana que Jesús, siendo judío, se dirigiera a ella. Dice: respondió Jesús y le dijo, verso 10, si conocieras el don de Dios, o sea, si conocieras realmente la gracia de Dios, si me conocieras realmente a mí, y por eso dice, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a él, y él te daría agua viva, agua que produce vida, agua limpia, agua sin contaminar, agua sin envenenar, agua, vuelvo a repetir, que produce la verdadera vida, la vida auténtica y la vida llena de gozo y de paz, que solamente en esa fuente que es Jesucristo, que es su palabra, podemos encontrar. Jesús, con esta respuesta a esta mujer, estaba creando en ella el interés, la sed de seguir escuchándole, de seguir escuchando la palabra de Dios hecha carne, que era Jesucristo. La actitud de Jesús era provocar, como hemos dicho al principio, que la sal debe provocar sed a la gente. Jesús, con su forma de hablar, que deberíamos seguir su ejemplo como iglesia, que somos su cuerpo, con esa forma de actuar y de hablarle a esta mujer, creó en ella la necesidad, la sed de seguir escuchando a alguien que supuestamente no podía hablar con él según sus tradiciones, porque andaban peleados, como he dicho, pero creó esa sed y la mujer siguió escuchándole. Verso 11 dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Esta mujer todavía estaba hablando de una manera, digamos, natural, del agua que había en el pozo. Y dice, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes tú el agua viva? En otras palabras, ¿de dónde vas a sacar ese agua que da vida? Jesús le dice, ya hablándole en un tema claro, en una forma, en una manera espiritual, en el verso 13 le dice, respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere esta agua del pozo, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, o sea, mi palabra, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Todos los que beban de esta agua, dice Jesús, no tendrán sed jamás. Todo aquel que beba la verdadera palabra de Dios nunca tendrá sed si la bebes continuamente. Si bebes esa agua diariamente, ese contacto con la palabra de Dios, ese contacto en intimidad con el Señor, en esa oración, escuchando su palabra y escuchando de fuentes auténticas y verdaderas. Ojo con internet, vuelvo a repetir, y quiero hacer fuerza ahí. No todo lo que sale en internet, aunque se llamen cristianos, es agua pura. Ojo, si no tienes la habilidad, si no tienes discernimiento para distinguir la verdadera agua, deja internet y escucha aquellas predicaciones, aquellos pastores que sean de tu confianza. No todo lo que hay en internet ni me sirve a mí, ni puedo recomendarlo a otros dándole el ok o el dedito para arriba. A veces le damos el dedito para arriba sin saber ni lo que se ha predicado porque ni siquiera lo hemos escuchado. Hemos visto el título, que en el título está el enganche muchas veces, ves el título
y le das a lo gay, lo compartes con toda la comunidad. Y tú no sabes eso a dónde llega, porque internet, eso es enorme. Tú lo compartes a una persona y a los 2 días puede conocerlo 600.000 personas. Por eso, ojo con lo que escuchamos, ojo con lo que vemos y ojo con aquello que compartimos, porque es muy importante. Jesús había creado, como he dicho, en esta mujer el deseo de ese agua sin contaminar. Jesús actuó como la sal. En Juan 4:15 dice la mujer: Señor, dame esa agua. O sea, necesito beber de esa agua que tú me estás diciendo. La gente, cuando tú le prediques la sana doctrina, el agua pura, te va a decir: yo quiero de esa agua. Pero tienes que ser ejemplo hacia esas personas y demostrar que esa agua que tú estás viviendo, que tu vida concuerda con esa agua que tú estás predicando. No sé si me hago entender. Entonces, después de crear esa expectación de ser necesaria en la mujer, Jesús le lleva al terreno espiritual y le habla de su situación, de la situación de la mujer. Y al final ella acaba, se le abren los ojos y acaba por descubrir que él, esa persona que estaba hablando con ella, era el Mesías que estaban esperando. Porque ella conocía la ley mosaica, conocía el Pentateuco, conocía la ley y sabía que en la ley de Moisés estaba anunciada la venida del Mesías. Y entonces, cuando este Jesús, con su habilidad, esa palabra de Dios hecha carne, toca su corazón, crea el deseo de esa sed, le predica el verdadero evangelio, la mujer dice: no, ya está, este es el Mesías. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando nosotros prediquemos de esa manera? Que la gente dirá: no quiero más religiones, no quiero más engaños, no quiero más mentiras ni más manipulaciones, quiero seguir a ese Cristo que tú sigues. Pero para eso debemos provocar esa sed, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, que para eso está ahí en la Biblia. Debemos seguir sus pisadas, que quiere decir debemos seguir su ejemplo, debemos imitar el ejemplo de Jesucristo. Amén. Y cuando lo imitemos, los resultados van a ser los mismos. Judíos y samaritanos peleados. Te puedo poner un ejemplo: tu familia y tú peleados. Pero cuando tú prediques la palabra de Dios como hay que predicarla, esa barrera desaparece. Y entonces querrán beber de esa agua. Les provocaremos el deseo, la sed de la verdadera agua que calma la sed auténtica, la sed espiritual. La consecuencia va a ser esa. Si imitamos a Jesucristo, si seguimos sus pisadas, el resultado va a ser el mismo. Las almas querrán de ese agua que nosotros predicamos. Ella, la mujer samaritana, esperaba la venida del Mesías, conocía, como he dicho, la ley, el Pentateuco, y cuando Cristo se revela a ella, ¿cómo reacciona esta mujer? Fijaros bien que debemos aprender la reacción de esta mujer. Dice que esta mujer, su reacción fue dar testimonio, evangelizar, invitar a todos sus vecinos, a toda su familia. Llamó a todos los conciudadanos, a toda la ciudad donde ella vivía. Dice: he encontrado algo, he encontrado la fuente de agua viva, venid y ved. A veces bebemos nosotros, pero no compartimos ese agua. Y nuestro trabajo, nuestra misión como cuerpo de Cristo es dar ese agua que hemos recibido nosotros. O hemos encontrado la fuente verdadera. No te quedes ahí diciendo: no, esta fuente es para mí solo. Tienes que compartir esa fuente con los demás. ¿Qué es lo que esta mujer hizo? Corrió y le dijo: mirad, el Mesías que los profetas anunciaban,
Está aquí, lo he visto, he hablado con él. Está en el pozo, ahí fuera, a las afueras de la ciudad. Vayamos todos a él. Vengan todos a Jesús. Que Jesús te va a calmar la sed. Ese es el mensaje de la iglesia de hoy, que debe transmitir a este mundo incrédulo, a este mundo que está viviendo como está viviendo, con la incertidumbre, con esta pandemia, con la maldad, con las guerras, el maltrato, tantas cosas que están ocurriendo. Pero nosotros tenemos la verdad. Nosotros en este tiempo de tanta dificultad y tanto problema, deberíamos tomarlo como un tiempo de oportunidades para demostrarle a los demás el agua que estamos bebiendo y que ellos puedan beber también. Dice el verso 30 de Juan 4 que estamos viendo: entonces salieron de la ciudad y ¿qué? Vinieron a él. No se les va a empujar a nadie. Cuando tú seas un buen ejemplo, cuando tú invites a Jesucristo, cuando tú prediques con el ejemplo, no va a haber necesidad de que les digas vente a la iglesia. Ellos irán por su propia iniciativa. Amén. Amén. Gracias al testimonio de esta mujer, toda una ciudad tuvo la oportunidad de ir a Jesús. Gracias a nuestro testimonio, si lo diéramos como deberíamos darlo, el pueblo de Mula vendría a Jesús. Todo el pueblo de Mula vendría a Jesús, como toda la ciudad de la mujer samaritana salió en busca de Jesús. ¿Por qué? Porque una mujer tuvo sed y fue saciada con el agua verdadera, con el agua auténtica, y hizo lo que debería hacer hoy la iglesia, dar testimonio de la fuente que está bebiendo. Por eso la pregunta que te he hecho antes: ¿de qué fuente estás bebiendo? Si bebes de la verdadera fuente, tienes que provocar la sed en los demás y llevarles esa agua pura, para que puedan también ser saciados ellos y puedan recibir la salvación. Por tanto, el enfoque de la iglesia, el ministerio de la iglesia es provocar sed, para que la gente se acerque a la fuente y que beban de esa agua pura y cristalina, que es la palabra de Dios, que es Cristo mismo. ¿Tienes sed? Te vuelvo a repetir. No me cansaré de repetir esta pregunta para que se te quede ahí grabada. Y tú mismo te preguntes, tú misma te preguntes: ¿tengo sed? ¿O realmente estoy siguiendo una religión? Recordemos que la religión es el plan de los hombres para la salvación del ser humano, pero no tiene nada que ver con el plan de Dios. El plan de Dios no es una religión. El plan de Dios se llama el agua viva, Jesucristo. No hay otro plan que te lleve a la salvación sino a Jesucristo. Ninguna religión, ningún San Tadeo o San Ambrosio te va a salvar. Solamente te va a salvar Jesucristo, que es la fuente de agua viva. Es aquel que murió por ti en una cruz. Es aquel que donde tú tenías que estar crucificado, y yo el primero, dijo: no, yo voy a pagar la deuda. Por eso todo aquel que acepta ese sacrificio, acepta a Jesucristo como el único Señor y el único Salvador, y cree en el único Dios verdadero, recibe por gracia, por regalo de Dios, recibe la salvación. Mucha gente se empeña en hacer buenas obras, que hay que hacer buenas obras. La Biblia dice que de hacer el bien, ¿verdad? No os olvidéis. De hacer buenas obras no debemos olvidarnos, porque es un sacrificio que le agrada a Dios. Tener fe y buenas obras. Pero ninguna obra te va a salvar. Lo que te salva es la fe en Jesucristo, la obediencia a su palabra. Y entonces eres salvo. Y la consecuencia de la salvación son las buenas obras que van a glorificar a Dios. ¿Estoy entendiendo? Entonces, luego que nosotros hemos sido saciados, hemos bebido de la fuente,
hemos sido bendecidos y saciados, debemos provocar en la gente que nos rodea esa misma sed que les va a conducir a la salvación. Como iglesia, hermanos, debemos producir sed, debemos conservar la palabra de Dios como la predicó Jesucristo, debemos evitar la corrupción y la contaminación sexual, ética y moral que estamos viviendo en estos días con nuestro ejemplo y con nuestra manera de vivir en contra de todo esto. El otro día vimos lo que la alcaldesa de Getafe dijo, ¿verdad? De que había que procurar que los adolescentes tuvieran relaciones sexuales y que las tuvieran satisfactorias. Y una niña de 10 años se ha presentado con una pancarta enorme en la puerta del colegio y ha dicho: yo no quiero tener relaciones sexuales a esa edad, ni satisfactorias ni no satisfactorias. Eso estamos viviéndolo hoy en los colegios, por eso alerta, padres, cuidad lo que les van a enseñar a vuestros hijos con falsas filosofías, disfrazando lo malo de bueno, cuando lo malo, aunque lo disfrace, sigue siendo malo. Por eso ya lo dijo Dios a través del profeta Isaías, que hay de aquellos que mal les va a ir a aquellos que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, que es lo que está ocurriendo hoy en día. Quiero terminar con el texto que leí antes, en Mateo capítulo 5, verso 13, donde dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, o sea, si perdiere su sabor, ¿con qué se podrá salar esta tierra? No sirve esa sal para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los seres humanos. Esta tierra, hermanos, los seres humanos, hombres, mujeres, niños, ancianos, necesitan que la iglesia verdadera produzca en ellos esa sed por la palabra de Dios, esa sed que pueda saciarles, esa sed que les permita recibir a Jesucristo, el sacrificio, aceptarlo, reconocerlo y recibir la salvación que solamente se consigue, vuelvo a repetir, a través de Jesucristo, la única fuente de agua verdadera. En Romanos 8:19, Pablo declara, dice: porque el anhelo ardiente de la creación, de la humanidad, el deseo ardiente, la pasión, la humanidad está ansiosa, quiere decir, que los hijos de Dios demuestren que son hijos de Dios. El anhelo ardiente de la manifestación de los hijos de Dios, que quiere decir eso, que los verdaderos hijos de Dios, los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, demostremos que somos hijos de Dios. Y no pasemos desapercibidos como muchos creyentes, que yo los llamo creyentes camaleones, que cambian de color según las circunstancias. Quieren pasar desapercibidos por miedo quizá a la persecución, pero hermanos, la persecución es una señal de que somos verdaderos. Si no te persiguen, tienes un problema. Jesús dijo: si a mí, que soy vuestro maestro, me han perseguido, ¿qué esperáis vosotros? ¿Que todo vaya de color de rosa? Hoy en día se predica un evangelio así por muchos sitios, que yo llamo un evangelio aguado, pero aguado de aguas contaminadas. Un evangelio banal, un evangelio sin grandes compromisos. De hecho, muchos creyentes van de iglesia en iglesia a ver si encuentran algún pastor que predique lo que ellos quieren oír. Y cuando encuentran un pastor que lo acepta todo, entonces ahí se quedan y critican al que les dice y les predica lo que necesitan oír. La iglesia necesita oír la palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios sin adulterar, sin contaminar. La palabra de Dios pura. La palabra de Dios que enseñó Jesucristo y que predicaron los apóstoles. Por tanto, vuelvo a repetir,
No debemos esconder nuestra identidad. Nuestro carnet de identidad espiritual pone fulanico de tal, hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios y no debes esconder tu identidad. Las personas que te rodean tienen que saber tu nueva identidad. Tu carnet, tu DNI espiritual. Todos tenemos un DNI, ¿verdad? Que nacemos, nos ponen un nombre, que eso marca nuestra vida como única persona. El DNI, cuando te dan el DNI con tu huella digital, quiere decir que no hay dos personas iguales. Pues cuando te pone Dios el sello de ser hijo de Dios, eres único para Él. Y no debes nunca negar tu identidad. Amén. Porque también es un gran honor, es un gran privilegio ser hijos del Dios viviente, el creador del universo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Para mí es un privilegio y un orgullo y un honor ser hijo de Dios. Por eso no me escondo, no niego mi identidad, porque es un gran honor ser un hijo de Dios. No sé tú, yo lo veo así. Pero también, aparte de un honor, de un privilegio, de un orgullo, es una gran responsabilidad. La responsabilidad de ser testigos fieles, de testificar la verdadera palabra de Dios, sin contaminar y sin... Por eso debemos ser cuidadosos con nuestro testimonio. Quiero terminar, y si tenéis bolígrafo me gustaría que tomarais nota, porque quiero dejaros con unas preguntas para que las analicéis profundamente, cada uno personalmente. No le preguntes al vecino ni a tu esposa, aplícatelas a ti, hazte tú estas preguntas. ¿Tengo sed? La primera. ¿Me estoy saciando? ¿Estás probando la palabra, el agua pura, que es la palabra de Dios? ¿Estoy bebiendo de esa agua que es la palabra de Dios pura y verdadera? ¿Estoy provocando en la gente que me conoce la sed de esa palabra? ¿Estoy conservando la doctrina sin que nadie me la manipule, ni que nadie pueda torcerla? ¿O estoy siguiendo las corrientes del mundo? ¿Estás siendo ejemplo, o estoy siendo ejemplo, que la pregunta es propia, estoy siendo ejemplo con mi conducta para evitar la descomposición y la corrupción moral que hoy existe? Porque hoy en día tú hablas con cualquiera y les planteas estas cosas que están ocurriendo, son cosas nuevas, hay que aceptarlo todo. Nosotros no podemos aceptarlo todo. Nosotros podemos, de alguna manera, aceptar a las personas, amar a las personas, demostrarle nuestro amor a las personas, pero no compartir lo que hacen. No podemos estar de acuerdo con toda esta depravación que estamos viviendo. Por eso tenemos que ser esa sal que debe conservar. Hay una frase muy célebre de un poeta británico llamado Alexander Pope, que vivió por allá por el siglo XVIII más o menos, que dice: errar es humano, perdonar es divino, rectificar es de sabio. ¿Verdad? Gran verdad. Tú te puedes equivocar porque somos seres humanos. Podemos errar. Perdonar nos cuesta. Tenemos que tener ese don divino. Tenemos que la palabra de Dios haya hecho mella en nuestro ser para poder perdonar. Es muy difícil perdonar. Por eso dice que es algo divino. Tiene que venir del cielo esa convicción. Y perdonar por muy grave que sea la ofensa que te hayan hecho. Y luego tenemos que rectificar. Si has cometido un error, no te empecines en seguir en el error.
reconoce que has cometido un error, porque eso es de sabio. Pero ojo, hay otra frase. Cuando alguien, con respecto a esta, luego digo la otra, cuando alguien descubre que se ha equivocado, lo más prudente y lo más sabio es reconocer y tratar de enmendar el error. Hay quien se empecina, como he dicho, no, si tengo razón, pero si te has equivocado y tú lo sabes, reconócelo. Que eso es de sabio, es de necio no reconocerlo. Como he dicho, hay otra frase que alguien también dijo: rectificar es de sabios, pero es de necios rectificar cada día. Porque quiere decir que cada día le cometes errores. ¿Entendéis? ¿Sabéis quién dijo esa frase? Aunque yo no soy político. Lo dijo Felipe González en su campaña electoral del año 2010. Ahí había también sabiduría, ¿verdad? Rectificar es de sabio, pero es de necio rectificar cada día. No cometas el error de estar equivocándote todo el día. Si tú te fijas, si tú bebes de la fuente verdadera, del agua auténtica y verdadera, ten por seguro que si sigues esa agua, si sigues esa corriente, si obedeces la palabra de Dios, te equivocarás pocas veces. Si le das la prioridad a Dios. ¿Amén? Amén. Bien, pues lo dejamos aquí. La semana que viene seguiré con otro tema también relacionado con la sed, pero con una sed que la Iglesia cristiana debe tener. Quiero daros un pequeño adelanto. Es la sed de justicia. Os dejo con el versículo y termino aquí. Mateo 5:6 dice: bienaventurados, felices, bendecidos, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Este será el tema de la semana que viene. Amén.